Buenas noches, voy a hacer la grabación del video de evidencia de la actividad complementaria de la materia de habilidades del pensamiento de la unidad 3. El contenido o índice de mi actividad es la introducción, el desarrollo, conclusiones y las referencias. La introducción, bueno, las habilidades del pensamiento desde mi punto de vista se han convertido en unas herramientas esenciales para el desarrollo personal, académico y profesional. Considero que este curso tuvo como propósito fortalecer en nosotros como estudiantes la capacidad de comprender, analizar y resolver situaciones a través de un pensamiento estructurado, crítico y consciente. Las habilidades del pensamiento son fundamentales para poder enfrentar de manera crítica, creativa y consciente los desafíos personales, desafíos académicos y desafíos profesionales. Cabe señalar que considero desde mi punto de vista muy personal que a lo largo de este curso logramos explorar conceptos clave como la inteligencia, el pensamiento crítico y la solución de problemas, integrando para ello también herramientas que nos permiten analizar, evaluar y tomar decisiones con mayor claridad y fundamento principalmente. Las actividades de cada unidad nos guiaron en este proceso de formación, promoviendo para ello una reflexión profunda sobre cómo pensamos, cómo razonamos y cómo podemos nosotros resolver las situaciones que nos rodean y en nuestro día a día. El desarrollo. En la unidad 1 del pensamiento e inteligencia, en esta unidad nosotros estuvimos trabajando y tuvimos como objetivo principal el fijar las bases del conocimiento personal y sobre todo formar un ambiente reflexivo sobre los papeles fundamentales que juegan el pensamiento y la inteligencia en nuestra vida personal y profesional. En esta unidad dimos inicio con una actividad de presentación personal que sirvió para conocernos, aunque no nos conocemos físicamente todos los compañeros, pero pues finalmente tenemos que armar ese vínculo de estudiantes, entonces lo estamos haciendo a través de esta actividad. Y adicionalmente tengo que reconocer que esta actividad, la inicial, es como para conocernos porque finalmente nuestro método de estudio es en línea, entonces difícilmente nos vamos a conocer en persona. Posteriormente, quizá cuando concluyamos con nuestros estudios, tengamos esa oportunidad, ¿no? Posteriormente, después de esa primera actividad de la presentación, contestamos un cuestionario de reconocimiento de los conceptos relacionados a la materia y mismo que nos sirvió para poder medir cuánto podíamos saber sobre los conceptos o nociones de qué es la inteligencia, los tipos de pensamiento y sus aplicaciones. Desde mi punto de vista, yo considero que fue uno de los ejercicios más enriquecedores que inicialmente, porque también al inicio elaboramos un mapa conceptual y una participación en el foro que también nos permite dar nuestros puntos de vista. Ha habido diferentes participaciones, pero cada una han sido enriquecedoras como tal, entonces dentro de nuestra etapa formativa. Cabe señalar que esta dinámica fomenta la interacción entre nosotros como compañeros, generando un espacio de diálogo y aprendizaje colectivo sin generar polémica, todo bajo un ambiente de cordialidad, respeto y sobre todo seguir aprendiendo de los diferentes puntos de vista personales de cada uno de nosotros. Finalmente, para la actividad 1 elaboramos una evidencia de aprendizaje que nos llevó a hacer una meditación sobre una problemática personal, laboral o profesional, en la que integramos el análisis del pensamiento y la inteligencia como herramientas fundamentales en y para la toma de decisiones. Este ejercicio considero yo que promovió una introspección profunda y resaltó la conexión existente entre el conocimiento teórico y su aplicación en nuestra vida real. En la unidad 2 desarrollamos habilidades enfocadas en el análisis, la evaluación lógica y la identificación de prejuicios. Iniciamos con las actividades con la elaboración de un esquema sobre el pensamiento crítico en ingeniería, el cual nos permitió visualizar la relevancia de esto en el campo de estudio. Para esto también utilizamos la plantilla del modelo de Paul y Elder, la plantilla lógica de un artículo basada en el modelo de Paul y Elder, que fue una herramienta para poder descomponer y evaluar los argumentos en forma objetiva y estructurada. Adicionalmente también tuvimos una actividad sobre el pensamiento crítico y prejuicios que nos llevó a conocer cómo ciertos factores influyen en la toma de decisiones y cómo tenemos la percepción de y para otras personas.
En una tabla también organizamos y evaluamos los 6 tipos de prejuicios que nos ayudó también a identificar con ideas propias. Finalmente, para concluir la unidad 2, considero yo que la evidencia de aprendizaje fue un poco más robusta en su desarrollo, por lo que aplicamos diferentes métodos para poder identificar y analizar un problema como tal. Estos métodos fueron la tabla de los 8 elementos del pensamiento, el método de 6 pasos de Fazione y la tabla ideal A, que también para esto elaboramos un diagrama de flujo. Para la unidad 3, considero también que estuvo orientada más a la aplicación práctica del pensamiento en la resolución de problemas. Elaboramos inicialmente y diseñamos un cuadro sináptico donde definimos con nuestras propias palabras qué es el método de resolución de problemas, sus beneficios y las etapas que lo integran, o las etapas que forman el método genérico como tal, ¿no? Trabajamos también un enfoque creativo con los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, lo que nos permitió también generar ideas desde distintas perspectivas para poder establecer los objetivos completos hacia esas ideas. Considero yo que esta actividad incentivó la creatividad estructurada y la toma de decisiones pues, de manera más informada, ¿no? y formal. En la evidencia de aprendizaje pusimos en práctica el método genérico de solución de problemas para abordar una situación personal. Se seleccionaron ideas, se establecieron criterios cuantitativos como cualitativos, cosa que ya lo habíamos desarrollado en unidades anteriores. Se diseñó un diagrama de flujo para representar la implementación de un proyecto de análisis que teníamos sobre una situación personal. Dicha evaluación se realizó en base a la lista de cotejo de Paul y Elder, reforzando la autoevaluación y el pensamiento reflexivo. Para el cierre de la unidad elaboramos como tal esta presentación que estoy presentando en este instante con una síntesis complementaria en la cual tuvimos que reunir todos los aprendizajes obtenidos durante el curso. Con esto considero que nos permitió ver el avance logrado en nuestras habilidades cognitivas. Finalmente también se agregó una actividad de reflexión que nos invitó a pensar profundamente sobre nuestro proceso formativo, nuestras fortalezas, también quizá nuestras debilidades, nuestras áreas de mejora y la forma como estos aprendizajes impactan de manera directa, por así decirlo, nuestro crecimiento académico y profesional. Como conclusiones a estas actividades, considero, y esto sí lo voy a leer más porque fue un razonamiento un poquito más propio, considero que las habilidades del pensamiento se han convertido en herramientas esenciales para el desarrollo personal, académico y profesional. También considero que el curso tuvo como propósito fundamental fortalecer en nosotros como estudiantes la capacidad de comprender, analizar y resolver situaciones a través del pensamiento estructurado, crítico y consciente, sobre todo consciente, y una leve descripción de las actividades que desarrollamos durante las 3 unidades, que desde mi punto de vista fue muy muy enriquecedor, que quizá tal vez al principio no nos integramos al 100%, sin embargo considero que la unidad de aprendizaje dejó, al menos en mi manera de ser y como persona, dejó bastante conocimiento y obviamente que voy a aplicar más adelante, tanto en lo laboral, en lo personal como en lo profesional. Entonces, por la atención y por el apoyo, muchísimas gracias.